Hola amigos virtuales, mi nombre es Ángelo Dueñas Valverde, periodista profesional milagreño, residente en Guayaquil. Tengo 48 años y hace 8 tuve el honor de recibir el título de profesional de la comunicación en la Universidad Estatal de Milagro. Este es un espacio de 15 minutos donde analizaremos un tema del ambiente nacional, un tema político, económico, deportivo, tal vez de farándula o de crónica roja. En las redes sociales pueden dejar sus opiniones, sus consultas, sus sugerencias, tanto sobre temas o sobre el tema que se ha tratado. Por ahora el programa va a ser grabado con anterioridad, pero en el futuro el deseo es que sea un programa en vivo, incluso con invitados, para poder debatir y llegar a conclusiones sobre temas que estén siendo eh, noticias sonando en el ambiente nacional. El fin del programa no es otro que el de tener la oportunidad de expresar tanto mi opinión como la de ustedes a través de este medio. De que ustedes en algún momento puedan estar presentes a través de las comunicaciones tanto por Zoom, por Med o alguna grabación de WhatsApp y de ustedes puedan expresar su opinión sobre estos temas y lógicamente debatirlos en vivo. Hoy voy a dar un análisis sobre lo que son las vacunas contra el COVID-19. Esto que ha estado sonando en estos últimos 3 días. Lo primero, voy a dividir este espacio en 3 partes, ¿no? La primera, ser pro vacuna o antivacuna. ¿Y qué significa? Segundo, ¿el gobierno me dice la verdad sobre el plan de vacunación o no? Y la tercera, debe ser pública la información sobre el personal que se va a vacunar. En la primera, ser pro vacuna o ser antivacuna. ¿Qué es ser pro vacuna? Ser pro vacuna es las personas que están de acuerdo con la vacunación. No solamente en este caso del COVID-19, sino también en caso de otras enfermedades y de otro tipo de vacunas, vacunas que ya tienen tiempo como la de la difteria, del tétano, la poliomielitis, etcétera, etcétera, etcétera. Hace mucho, mucho tiempo ya, tal vez aquí en nuestro país no ha sonado, sino hasta ahora, no ha sonado este tema, hay grupos que están a favor de las vacunas, a favor de la vacunación, a favor de llevar a sus hijos a ser vacunados y a favor de vacunarse ellos cuando por algún motivo ha habido necesidad de hacerlo, como ejemplo las vacunas contra la influenza que fueron noticias hace unos 2 o 3 años y que muchas personas estuvieron de acuerdo en vacunarse y muchas en contra. En este punto hay también otro grupo de personas, cada vez más numerosos, que están en contra de las vacunas, que no quieren que sus hijos se vacunen, que no quieren vacunarse ellos y que quieren llevar más personas hacia esa opinión. Estas personas alegan razones religiosas, razones ideológicas, razones de temor acerca de que las vacunas no son sino un medio de dominación de los países poderosos o de ciertos grupos de poder. En este punto debemos ser claros y debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el ser pro vacuna o ser antivacuna nos lleva en este momento de exceso de información a querer compartir todo lo que tenemos a favor o en contra del tema. Y es aquí donde debemos tener cuidado porque nuestra información llega a amigos, familiares, conocidos y muchos de ellos se basan en nuestra información para crear su propia opinión sobre ciertos temas. Y hay actualmente una infodemia de noticias falsas.
Ya tengo yo aquí un estudio que lo realizó la Fundación Bruno Kessler de Italia, donde dice que América Latina es la región del mundo más afectada por la infodemia de noticias falsas. Y dice la investigación que países como Perú y Venezuela tienen una proporción de noticias confiables de apenas el 25%, lo cual es bajísimo. Es decir, el 75% de las noticias que tenemos en las redes sociales y en el Internet resultan ser falsas o fuera del contexto. Y esto nos permite lanzar la hipótesis de que, lógicamente, por la cercanía, nuestro país no debe estar muy lejos de esas estadísticas, ¿no? Del 25% de noticias confiables. Les voy a compartir la pantalla en este momento, les voy a compartir la pantalla en este momento para que ustedes puedan ver la cantidad de noticias falsas que han corrido en las redes sociales en los últimos meses. Todo acerca de la pandemia del COVID-19. Son muchísimas, como lo podemos ver. Eh, si vemos aquí, serán 3 o 4 por mes y tal vez más. Ya este tipo de noticias nos llegan a la red social Facebook, nos llegan al WhatsApp, por Twitter, y si no tenemos cuidado las compartimos de inmediato y ahí se da el caso de que estamos compartiendo información que va a llevar a nuestros amigos o familiares a hacerse una mala opinión de, en este caso pueden ser las vacunas, pueden ser el COVID o puede ser otro asunto que esté sonando en ese momento. Vamos a ver aquí también eh, lo que es un blog de la UTPL, ¿no es cierto? Un blog de la UTPL donde encontramos ciertos pasos, ciertos tips para evitar las noticias falsas. Vamos a hacerlo de una manera rápida. Aquí tenemos la primera. No creer en todo lo que se lee. No creer en todo lo que se lee. Es verdad. Nosotros leemos muchísimas cosas hoy en día a través de las redes sociales, pero no podemos creer en todas, porque no todas son de fuentes oficiales. Si tenemos una duda, preguntar. Si tenemos una duda, preguntar. Es decir, si yo no me siento seguro de lo que estoy leyendo, si no creo mucho en lo que estoy leyendo, preguntemos, analicemos, abramos un foro de debate entre nuestros amigos y familiares para saber si es real o falso. Y tercero, no alimentes el morbo ni el miedo. ¿Ya? No por querer compartir la información terminemos siendo parte de los que comparten la noticia más morbosa o la que va a provocar más miedo. Tengamos muchísimo cuidado con aquello. Segundo, confirmar que la fuente sea confiable y reconocida. Si te llegó un rumor a través del WhatsApp o las redes sociales, no lo compartas de inmediato, tómate tu tiempo. ¿Ya? Como dice aquí, ponlo en cuarentena, verifica antes de actuar, piensa antes de actuar, piensa antes de compartir. ¿Ya? Busquemos si es real, si de verdad está sucediendo, si es simple y llanamente un malintencionado tweet o un malintencionado WhatsApp para que nosotros nos unamos a la desinformación. Verificar fecha, lugar y nombres. Es importante leer la información completa, no solamente el titular. Ese es un proceso de verificación que nos permite saber la fecha, porque muchas veces leemos cosas que están ya muy lejanas en el tiempo o que están sucediendo en un lugar muy lejano, ¿ya? Y que lógicamente no nos van a afectar. ¿Ya? Y no todas las fotografías, como lo dice aquí, coinciden con lo que leemos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. 4, identificar si otros hablan del tema. En el Internet, yo tengo un método, para mí es bastante útil, puede que no para ustedes, puede que sí. Si yo veo una noticia en el Facebook, voy al Twitter, voy al Instagram, y voy lógicamente voy al internet en general
¿Para qué? Para confirmar si realmente otras personas están hablando del tema. Y sucede que muchas veces en el Twitter no hay, en el Instagram no hay, lo cual me lleva a la conclusión de que es una noticia falsa. ¿Por qué? Porque nadie más habla sobre el tema, porque nadie más ha tomado aquello como tema de conversación. Y 5, preguntar expertos. Ya, si nosotros no somos expertos en ciertos temas, no los compartamos por compartir. Tomémonos un tiempo, respiremos, busquemos información y preguntémosles a personas que realmente saben del tema que se está hablando. Esto como unos tips para no caer en esta pandemia de desinformación que también está en este momento. Ahora vamos al segundo tema, al segundo punto. Es algo sobre lo que los medios de comunicación han empezado a hacer un seguimiento en estos últimos días. ¿Es verdad todo lo que el gobierno nos dice sobre el plan de vacunación? ¿Verdad? Mentira. ¿Ya? Las dudas empezaron a surgir si las vacunas van a llegar a todos o no. ¿Ya? Y en este punto debemos dejar claras ciertas cosas. El plan de vacunación en el país, primero, incluye solamente a las personas mayores de 18 años. Los menores quedan excluidos. También las embarazadas, las mujeres que están en etapa de lactancia, ¿no es cierto? Y las personas que ya tuvieron el COVID. Estas personas están excluidas del plan de vacunación. Ellos no van a ser vacunados. Ya, lógicamente por cuidado en el caso de las mujeres embarazadas, porque se supone que ya tienen inmunidad los que ya tuvieron el COVID, y los menores de 18 años porque no son muy afectados por la pandemia. ¿Ok? La fase 0 o el plan piloto de vacunación, ¿no es cierto? Necesita dos dosis. Es lo necesario para que las personas queden inmunizadas. Y el plan piloto nos va a servir para ver si el país está realmente preparado para llevar las vacunas a ciertos lugares. Recordemos que hay una cadena de frío. La vacuna no puede salir y servir dentro de 4 o 5 horas. Sirve por un tiempo muy corto. Entonces, ¿qué sucede? No podemos arriesgarnos a que nuestro país no tenga la capacidad logística para llegar a ciertos lugares. Esto es importantísimo. En este plan piloto o plan 0 o fase 0 de vacunación, han llegado 86,000 vacunas, lo cual significa que solamente se van a vacunar 43,000 personas. Esto es lo que ha dicho el gobierno y hasta aquí todo está correcto. ¿Ok? Pero las dudas, como les digo, surgieron hace pocos días, el día sábado, cuando se dio la noticia de que se estaba vacunando en un centro gerontológico de la ciudad de Quito, en un hospital privado ubicado en Los Valles. Ya aclarado esto, tenemos que el Ministerio de Salud envió un comunicado con un cronograma de vacunación que incluía 96 instituciones donde se realizaría el proceso de vacunación. 14 de ellas son centros gerontológicos y 82 hospitales a nivel nacional. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Este hospital de Los Valles de Quito no estaba dentro, como lo podemos ver aquí en la pantalla compartida, no estaba dentro de los centros que habían sido nombrados donde se iba a realizar la vacunación. Lógicamente, esto despertó las alarmas. ¿Por qué? Porque es un centro privado, donde lógicamente están personas que tienen cierta capacidad económica que no las tenemos todos. Y casualmente, como lo admitió luego el ministro, en ese centro gerontológico están varios familiares suyos asilados. Entonces, lógicamente que esto despierta suspicacias y nos dice que el gobierno no está siendo 100% sincero.
porque luego lo acomodan, luego dicen que hay que tomar en cuenta que la vacunación no es fija, que se puede cambiar, como lo dijo el ministro, que esto puede cambiar, que ellos lo habían dicho desde un principio, y etcétera, y etcétera. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo que nos cae muy bien en este momento, nos cae como anillo al dedo, ¿no es cierto? Dice un dicho que la mujer del César no solamente tiene que ser casta y pura, sino también parecerlo. No solo debe ser casta y pura, sino también parecerlo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos con los servidores del gobierno, con los ministros, con las personas que están en las altas jerarquías? Tenemos que aplicar lo mismo. Ellos no solamente deben ser honestos, ellos no solamente deben ser pulcros, sino también parecerlos. Y lógicamente cuando se dan este tipo de cosas no lo parecen. Cuando se dan este tipo de situaciones no parece que fueran ellos honestos. Parece que nos estuvieran mintiendo. ¿Ya? Ustedes han visto la larga lista de actos de corrupción que se han dado desde que se inició la pandemia, y todos en esto de la salud. Eh, y el ministro que lleva escasos 6 o 7 meses al frente de esta cartera, ya ha tenido ya han tenido bastantes polémicas también con anterioridad. Mi opinión, en este momento él debería presentar su renuncia al señor presidente y él tomar en cuenta si le da o no le da el respaldo, si lo ratifica en el puesto o si prescinde de él. ¿Por qué? Porque, como les digo, no podemos, y en algo tan grave como esto de las vacunas, estar viendo si en realidad se está vacunando a todas las personas por igual, o si las personas que tienen dinero o palanca están siendo tomadas en cuenta primero que otras. Y esto se ha dado en muchísimos casos, y ya hay varias denuncias, y ya vemos denuncias en redes sociales, denuncias de doctores, denuncias, perdón, de personas del área administrativa, de la prensa en este caso, que fue Coavisa que presentó esta denuncia, y luego el ministro que aceptó que esto había sucedido en ese centro de salud, y dio una explicación que sinceramente a mí no me llegó, a mí no me llenó, no me dejó contento, y creo que a muchos de ustedes tampoco. Entonces, en esto sí me gustaría que en las redes sociales dejen sus opiniones para en el próximo programa comentar un poco de ellas y comentar del nuevo tema que vamos a tener. El último punto sobre si la información de las personas que se van a vacunar debe ser pública o no. Yo opino que sí, aunque como lo vimos en una entrevista, el director del IES dijo que no, que ellos no podían dar esa lista hasta que se cumplan ciertos procesos y cosas así que no solucionan, sino que dejan más dudas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo opino que sí se debe hacer pública? Así sabremos cuántas personas son en cada hospital las que van a vacunarse. Los medios de comunicación podrán realizar seguimiento, es decir, entrevistas, quienes se vacunaron, cómo se sintieron, etcétera. Tercero, si alguien de la lista no recibió la vacuna, se lo podrá buscar y preguntar por qué no la recibió. ¿Cuál fue el motivo para no recibirla ya que estaba en la lista? Y esto viene atado al primer tema. ¿Por qué se los digo? Vamos a explicarlo. En las noticias del 25 de enero, es decir, de ayer, se dijo que 20 personas de las incluidas en las listas de un hospital no recibieron la vacuna. ¿Pero por qué? No lo sabemos.
Y aquí viene lo atado a lo primero. Puede ser que estas personas eran antivacunas, no quisieron vacunarse, sus razones tendrán. Pero, ¿para qué están los directivos de esos centros hospitalarios? O sea, si alguien no quiere vacunarse, lo sabes con anterioridad, no lo sabes el día que llevas la vacuna. Tienes que saberlo con anterioridad. Y si no quiere vacunarse, no lo incluyas en la lista. ¿Para qué lo incluyes? ¿Para qué le quitas el puesto a otra persona que tal vez lo necesita y si está de acuerdo? Y mucho más cuando sabemos que en cada frasquito viene 3 dosis. Es decir, cuando abres un frasco tienes que tener a las 3 personas listas para vacunarse. Porque si no están listas para vacunarse, se pierde esas dosis. Se dañan, ya no sirven. Y lógicamente eso es plata perdida y plata de todos los ecuatorianos. Segundo, si esa persona no quería vacunarse y lo pusiste en la lista, tal vez tuviste una segunda intención. ¿Cuál? Sabes que esa persona no se va a vacunar, pero casualmente y ocasionalmente está ahí presente otra persona que sí quiere vacunarse, pero que no le corresponde, que es un familiar, que es un amigo, que es la persona con poder económico que necesita la vacuna para algo y está casualmente ahí. Y para no perder esas dosis, para que no se echen a perder, pues los vacunamos. Les ponemos la vacuna a ellos. Hemos sido altruistas, por favor. Entonces, yo creo que sí deben ser públicas las listas para que se pueda hacer un seguimiento, para que se pueda saber por qué no se vacunaron en caso de que suceda, ya, porque puede ser también, y pensando un poquito mal, te incluyen en la lista y no te dicen cuándo llega la vacuna. Lógicamente no estás ahí, estás de vacaciones, no te toca trabajar esa hora, estás ocupado en otras cosas y nunca llegas. Y lógicamente está ahí el sabido, el oportunista, casualmente en ese momento y es vacunado. Entonces, esto sí es importante que el gobierno lo transparente y lo deje listo. Este ha sido el programa de hoy. Espero sus comentarios en las redes sociales y también sus sugerencias sobre nuevos temas, sobre temas que quieran tratar. Y si alguien quiere ser parte del programa, me lo puede hacer saber en las redes sociales y podemos hacer un programa en un momento en vivo para saber más de sus opiniones. Soy Ángelo Dueñas y espero que mi opinión sea importante. Como también espero que la opinión de ustedes pueda darse a conocer por este medio y ser muy, muy importante. Hasta la próxima.